Bueno chicos, muy buenos días a todos ustedes una vez más. Les saluda la profesora Rocío Caira del curso de lenguaje. Les doy la bienvenida una vez más al aula virtual Mendel. ¿Ya? Muy bien chicos, el tema del día de hoy es la continuación del tema anterior que fue definiciones lingüísticas. Estamos aún en esta parte teórica y quiero que prestes mucha atención porque los temas que vamos a trabajar el día de hoy son muy importantes. Empezamos entonces. Vamos a continuar, ¿sí? Habíamos hecho lo que es el lenguaje, ahora vamos a trabajar los planos del lenguaje. Vamos a empezar con la diferencia entre la lengua y el habla. La lengua y el habla son los planos del lenguaje, ¿sí? A ver, vamos con la diferencia. La lengua es un sistema, ¿de acuerdo? Es un código. En cambio, el habla es la realización del sistema. Es decir, el habla es la realización personal o individual. ¿Por qué? Porque se concretiza mediante la emisión de los sonidos articulados. ¿De acuerdo? En cambio, la lengua no, la lengua son signos convencionales que están organizados en base a reglas acordadas en una comunidad. ¿Ya? La lengua es un fenómeno social, mientras la lengua es social, ¿no? Porque es homogénea, porque es un modelo común a todos los hombres. En cambio, el habla es un fenómeno individual porque es un acto personal y voluntario, ¿ya? La lengua es homogénea, te dije, porque es un modelo común a todos los hombres. En cambio, el habla es heterogénea. ¿Por qué? Porque es variada. Pese a que todos nosotros, por ejemplo, en este caso hablamos castellano, todos hablamos de manera diferente. Eso lo hace particular. ¿Ya? Sigamos. La lengua es un fenómeno psíquico. ¿Por qué? Porque los signos son virtuales. Estos signos están en el cerebro de cada usuario. En cambio, el habla es psicofísico. Profesora, ¿puedo tocar el habla? No. Pero, ¿por qué se dice psicofísico? Porque para hacer uso del habla nosotros utilizamos órganos del aparato fonador, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hablo me toco aquí, estoy utilizando de repente las cuerdas vocales, la faringe, la laringe, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos que la lengua es latente porque está en el cerebro de manera virtual. En cambio, el habla es patente, no se toca, pero es material ya que se lee y se oye. Es medianamente fija, ojo, si yo digo que es medianamente fija quiere decir que también es variable, pero no es tan variable como el habla, ¿de acuerdo? Entonces mira, es medianamente fija porque como código es constante, tiene regularidad, aunque históricamente sabemos que todas las lenguas cambian, ¿de acuerdo? En cambio el habla, ya te dije, es variada, difiere de persona a persona según su edad, interés, sexo, etc. La lengua es perdurable. ¿Por qué se dice que la lengua es perdurable? Porque el uso de los hablantes garantiza la existencia. Mientras haya hablantes sobre la faz de la tierra va a seguir existiendo la lengua. En cambio, el habla es momentánea, es efímera, porque su realización es pasajera según el contexto determinado. ¿Ya? Vamos con la lengua. La lengua es teórica porque es descrita y analizada por una rama que ya te he mencionado, que es la lingüística. En cambio, el habla es práctica porque ya es la acción concreta. Y por último, la lengua es un producto del pasado porque la hemos heredado de nuestros antepasados. ¿De acuerdo? En cambio, el habla es producto del presente, producto del ahora, producto del aquí. ¿Ya? Vamos con la siguiente diapositiva, chicos. Vamos a tratar ahora de las variaciones lingüísticas. Este tema es sumamente importante, ¿de acuerdo? Las variantes de la lengua son tres, chicos. Tenemos al dialecto, tenemos al sociolecto y tenemos al idiolecto. El dialecto se le conoce también como variación diatópica. Acuérdate, topos, lugar. Ya se le conoce como variación diatópica. El dialecto es una variante de la lengua de acuerdo al lugar, por eso te dije topos, lugar. Ya, vamos con el sociolecto. El sociolecto es una variante de la lengua de acuerdo a la clase social. Sociolecto, clase social. Y se le conoce también con el nombre de variación diastrática, estratos sociales, ¿ya? Luego tenemos el idiolecto. El idiolecto es una variante de la lengua de acuerdo al uso individual, mira, idiolecto individual, y se le conoce también con el nombre de variación diafásica. Yo te quiero dar unos datos más acerca de cada una de estas variantes de la lengua. En primer lugar, con respecto al dialecto, tenemos 5 niveles. Estos 5 niveles de dialecto son nivel semántico, morfológico, sintáctico, fonético y lexical. Son 5 niveles. No te lo voy a explicar en este momento porque tengo algo más adelante para ti. Vamos con el sociolecto. En el sociolecto tenemos 3 subniveles, vamos a decirle, ¿no? Que son el acrolecto, el mesolecto y el basilecto. Estas 3 son algo así como los niveles de la lengua, se relacionan. El acrolecto son los usuarios de nivel alto, acrolecto, clase alta,
mesolecto clase media y basilecto clase baja. Una cosa como que en el acrolecto padeció de cáncer al hígado. En el mesolecto murió o falleció de cáncer al hígado. Y de repente en el basilecto estiró la pata por cáncer al hígado. ¿Me entiendes? Ya está. Y vamos ahora al idiolecto. El idiolecto presenta 5 factores. Estos 5 factores son edad, sexo, oficio, contexto e interlocutores. ¿De acuerdo? Repito, edad, sexo, oficio, contexto e interlocutores. Como edad, por ejemplo, un niño de 4 años o de 3 años utiliza el lenguaje rudimentario. En cambio, ustedes jóvenes no. En cuanto a sexo, las chicas no hablan igual que los varones. Por ejemplo, un varón puede decir, mira, mis tabas están pajas, pero una señorita no se va a expresar de esta manera. De repente va a decir, mire, mis zapatos están bonitos, ¿no? O de repente un varón puede decir, oye, qué guapa estás, pero una chica, oye, estás regia. En cambio, un varón no utiliza el término regia, ¿sí? En cuanto al oficio, no habla igual un policía, por ejemplo, que de repente que un carpintero utiliza otras palabras, ¿sí? De acuerdo al contexto también. Nosotros en la clase muchas veces nos comportamos de una manera, hablamos, hacemos uso de la lengua de una manera, en casa de otra manera, de acuerdo al contexto. Y de acuerdo a los interlocutores, con mi mamá hablo de una manera, con la profesora hablo de otra manera, con mi amiga hablo de otra manera, utilizo la lengua de distinta forma. A eso se refiere con los 5 factores del idiolecto. ¿De acuerdo? Ahora te quedó algo pendiente, ¿verdad? ¿Qué quedó pendiente? Esto, los niveles del dialecto. Muy bien, vamos entonces con los niveles del dialecto. Mira, acá está muy bien explicado, ¿ya? ¿Qué pasa, chicos? Que el dialecto es una variación de la lengua de acuerdo al lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Latinoamérica, en muchos países se habla el castellano, pero si yo, por ejemplo, te pongo delante un argentino, un colombiano, un chileno y un peruano, tú los vas a distinguir, ¿verdad? En primer lugar, el nivel más sencillo de todos ellos es el nivel fonético, porque tú dices, mire, los voy a distinguir rápidamente por el dejo. Eso que tú conoces, dejo, se le conoce dialecto en el nivel fonético. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de repente dice, todos van a salir. Usualmente los puertorriqueños o los cubanos no pueden pronunciar bien la R, pronuncian la R por la L, ¿no es cierto? Y yo digo rápidamente, este es cubano, ¿sí? Y ese es el nivel fonético. Lo mismo pasa aquí dentro del Perú, cuando de repente en ciertos sectores tienen una particularidad al hablar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo, yo reconozco rápidamente a una persona de la Amazonía, digo, es de la selva, es un charapo. ¿De acuerdo? A eso, ¿cómo me doy cuenta? Simplemente por escucharlos, por su particularidad al hablar. Ya, eso se llama nivel fonético. Pero hay otros niveles dentro del dialecto. Está, por ejemplo, el nivel semántico, que básicamente habla del significado de las palabras. Y aquí tenemos un ejemplo que dice la palabra ahorita significa para nosotros en este momento. Lava tu ropa ahorita significa en este momento. Pero, por ejemplo, para los dominicanos significa lo voy a hacer ahorita. O sea, lo voy a hacer cuando me dé la gana. ¿De acuerdo? Otro ejemplo es el que te he puesto en tu informe, en tu sesión, que dice guagua. El caso de la palabra guagua. Nosotros aquí en Perú utilizamos guagua para referirnos a un bebé. Pero ¿qué pasa? Pasa que en el caso por ejemplo, de Cuba, guagua es el bus. ¿De acuerdo? Entonces ya tú puedes ver allí una diferencia. Ya, el nivel morfológico tiene que ver con la formación de la palabra, los diminutivos. Nosotros en diminutivos empleamos ito, ita, cito, cita, illo, illa. ¿Sí? Espérame un ratito, espérame un momentito, qué lindo tu gatito. ¿De acuerdo? Pero en el caso, por ejemplo, de Colombia dicen ratico, espérame un ratico. Habla del castellano también, pero hay diferencias y ahí está la otra diferencia, la diferencia morfológica, formación de la palabra. Luego tenemos el sintáctico, para no irnos muy lejos aquí en el Perú. Nosotros aquí decimos, la hija de mi vecina salió tarde, pero ¿cómo diríamos en la selva? De mi vecina, su hija salió tarde. A eso se refiere con el nivel sintáctico, desorden oracional. ¿De acuerdo? El nivel fonético ya te lo expliqué. Y por último, el lexical tiene que ver con las distintas denominaciones que se le da a una palabra de acuerdo al lugar. Por ejemplo, nosotros aquí en Perú, a este fruto verde que lo comemos muy rico en las mañanas en el desayuno con el pan, le llamamos palta. Pero en otro lugar se llama aguacate. Nosotros al alimento diario se llama
papa, lo que consumimos, en otro lugar le dicen patatas, ¿no? Entonces acá te he puesto también algunos ejemplos de las denominaciones para joven, ¿no? Por ejemplo, para jovencito, para chico, nosotros decimos chico, chibolo, en otros lugares chamo, en otros lugares pibe, chaval, ¿de acuerdo? Y eso sería el nivel lexical. Muy bien, chicos, pasemos al siguiente tema. Lo que ya viene a continuación ahora son puros conceptos que sí o sí te los tienes que aprender. Estoy segura que no vas a tener dificultad en aprenderlos, en entenderlos. En entenderlos no vas a tener dificultad, pero sí tienes que leerlos, practicarlos, repasarlos para que no se te olvide, para que no me confundas los conceptos, ¿de acuerdo? ¿Qué es la norma? La norma es un sistema de realizaciones obligadas, de imposiciones sociales y culturales que varían de comunidad en comunidad y a través del tiempo. En otras palabras, es la regla del idioma, es decir, la normativa tradicional, ¿sí? Eso sería la norma. No te olvides, sistema de realizaciones obligadas que varían de comunidad en comunidad y también a través del tiempo, ¿ya? Vamos con el idioma. Chicos, ¿es lo mismo idioma que lengua? Algunos me preguntan, profesora, ¿es lo mismo idioma que lengua? En realidad, todo idioma es una lengua. Pero ten cuidado porque no toda lengua va a ser un idioma. ¿Qué es un idioma? Un idioma es una lengua oficial de un país. Antes en nuestro país se decía que solo estaban oficializados el quechua, el castellano y el aymara. La Constitución Política del Perú dice, en el artículo 48, dice que son idiomas, lo menciona, ¿no? El castellano, el quechua, el aymara y todas las lenguas que predominan en un determinado territorio. O sea, en otras palabras, todas las lenguas están consideradas como idiomas, ¿de acuerdo? Estoy hablando de la Xaninca, Shipibo, Conibo, Amara Caikiri, el Huachipaipiri, de repente la lengua se me fue Huitoto, Andoque, Ocaina, todas estas lenguas, ¿de acuerdo? Todas las lenguas. Pasamos. El registro. El registro es una forma de lengua adaptada a una determinada situación, muy parecido también a los niveles de la lengua. Hay registro formal, registro informal, que se relaciona con los niveles de la lengua que vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Te he puesto aquí que en esta forma de lengua adaptada tenemos que considerar el que se dice, cómo se dice, dónde se dice, cómo se dice, por qué se dice. ¿De acuerdo? Ahora sí, chicos, pasamos a 4 conceptitos más que te tengo. ¿Ya? A ver, la jerga. Todos siempre hemos relacionado la jerga con una palabra no solo mal dicha, sino también una mala palabra. Pero hay tipos de jerga, ¿ya? No te lo he mencionado en tus sesiones, pero lo voy a mencionar para que tengas un poquito más de conocimiento. Hay jerga familiar, por ejemplo, la que utilizamos entre familia. Está la jerga juvenil utilizada solo por los jóvenes. Está la jerga profesional, que es denominada también tecnolecto, que es la jerga utilizada por profesionales específicamente de una rama, médicos, abogados, ingenieros, profesores, etc. ¿De acuerdo? También está la jerga móvil, la que utilizamos en nuestros celulares. Está también la jerga del AMPA, que es la jerga utilizada por delincuentes, ¿ya? Y bueno, chicos, en sí, la jerga no es más que una variedad lingüística del habla. ¿De acuerdo? ¿Para qué se usa la jerga? Siempre tiene una finalidad y la finalidad es ocultar el significado de ciertas palabras. ¿Ya? En algunos sectores académicos en el Perú, a la jerga también se le conoce como replana. ¿Ya, chicos? Pasamos al siguiente tema. El peruanismo. Bueno, su nombre lo dice. El peruanismo son un conjunto de palabras o giros que se dicen, que se mencionan o que han nacido aquí en el Perú. ¿De acuerdo? Tenemos el caso de la palabra coronta, caucao, oyuco, calato, cancha, tacutaco, perdón, y te dejo de tarea ahí en tu sesión 5, solamente 5 más para que tú las menciones. Ya te ayudo, ojota, por ejemplo, ¿ya? Y tú consígueme las otras 5 más, las otras 4 más, ¿ya? Esos serían los peruanismos. El tecnolecto, justo te lo acabo de mencionar hace un ratito para los que recuerdan. El tecnolecto es la jerga profesional. A estos giros se le conocen como tecnicismos, palabras o giros utilizados por determinados profesionales. La diglosia, chicos, la diglosia, ¿qué es la diglosia? Cuando dos lenguas conviven en un mismo territorio. Pero ¿qué pasa? Una de estas lenguas tiene o adquiere mayor prestigio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el castellano y el quechua están en un mismo territorio, pero ¿quién predomina más? El castellano. Eso se le denomina diglosia. Y por último tenemos lo que es el interlecto. Nosotros el interlecto comúnmente lo conocemos con otro nombre. Lo conocemos con el nombre de motoseo, ¿ya? Entonces cuando alguien viene de la sierra, por ejemplo, decimos tiene un acento motoso.
A eso que tú le dices motoso se le denomina intelecto. Pero este motoseo no solamente se da de personas que vienen de la sierra, se da en realidad de la primera lengua aprendida. Por ejemplo, si tú de repente estás estudiando inglés o has escuchado a alguien que esté estudiando inglés, de repente está en su primera semana de inglés y un día se sube a la combi y empieza a cantar en inglés, supuestamente él muy bien, ¿no? Pero de pronto una persona que sabe el inglés, que domina muy bien el inglés, entonces lo va a escuchar y va a decir, pero así no se pronuncia esta palabra, pero así no se pronuncia esta otra, motoseo. Es exactamente lo mismo. O cuando un extranjero viene al Perú y no sé si te ha pasado que te pregunta dónde poder encontrar comida rica. Cuando te dice dónde poder encontrar, eso también se llama motoseo, ¿de acuerdo? Y a todo eso en realidad se le denomina intelecto. Ya chicos, espero que hayan entendido entonces muy bien. Vamos ahora, quiero que observes esta imagen. Dice, si persiste ese comportamiento obtendrás una sanción. Qué aguado que eres, qué roche, me chotearon, estoy asadazo, le voy a hacer anticucho. Mira, estas son las distintas formas como que nosotros utilizamos la lengua, ya se llaman niveles de la lengua. Entonces vamos a trabajar los niveles así rapidísimo para acabar. Tenemos 3 niveles de la lengua. La lengua presenta 3 niveles, el superestándar, el estándar y el subestándar. Todo lo tienes allí anotado, te voy a hacer un resumen. El superestándar se divide, bueno, es la lengua. Esta lengua se divide en dos, este nivel, en la lengua literaria y en la lengua científica. La lengua literaria es utilizada, por ejemplo, en producciones literarias, de acuerdo a poemas, libros, obras, novelas. Y el científico es utilizado por profesionales. Profesora, ¿es el tecnolecto? Sí, chicos, es el tecnolecto, ¿de acuerdo? Es a lo que nosotros denominamos tecnolecto. ¿Ya? Sigamos. Vamos con el nivel estándar. El nivel estándar es un nivel utilizado por personas cultas y educadas, personas que tienen un gran acopio de conocimientos. Aquí tenemos el culto. El culto se utiliza, por ejemplo, en los medios de comunicación. Con este nivel de lengua debe darse a conocer la noticia, ¿de acuerdo? Radio, televisión, etc. Y el coloquial es el mismo nivel, solamente que en un ámbito mucho más familiar. ¿De acuerdo? En un ámbito mucho más familiar. En este nivel se utilizan hipocorísticos. ¿A qué me refiero con hipocorísticos? Nombres de pila, palabras de cariño. Por ejemplo, si yo digo, se me ocurre, Charo vendrá hoy a cenar. El hecho que yo utilice Charo, no estoy bajando de nivel, es el mismo nivel estándar, solo que en un nivel coloquial. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el nivel subestándar. El nivel subestándar es el rechazado tanto por el culto como por el coloquial. En este nivel se encuentran las personas que no han tenido, no sé, acceso a la educación. Se divide en dos, en el popular y el vulgar. En el popular se encuentran los hablantes en transición. Usan bastantes incorrecciones, ¿ya? Por ejemplo, si digo dijiste por dijiste. Si digo está media loca por medio loco, la forma correcta es medio loca, ¿de acuerdo? Y en el nivel vulgar, bueno, este se diferencia del popular porque en el nivel vulgar utilizamos términos soeces, es decir, palabras groseras, palabras vulgares, en otros términos, lisuras, ¿de acuerdo, chicos? Bueno, eso ha sido todo, chicos. Esa ha sido la sesión del día de hoy. Como te puedes dar cuenta, esta primera balota que estamos trabajando es básicamente teórica. Espero haberte ayudado y si tienes algún inconveniente no dudes en anotarlo, sí, toma nota para que el día que hagamos nuestra sesión tú puedas escribirme cuál ha sido el inconveniente que has tenido. Chicos, que tengan muy buenos días y se despide la profesora Rocío Caira. Muchas gracias.